Es conocido como el hombre más rico de la historia y gobernó uno de los mayores imperios de África, pero rara vez aparece en los libros de historia. No solo tenía oro, controlaba el suministro que movía al mundo medieval. Cruzó el Sahara con miles de personas, repartiendo tanto oro que colapsó economías enteras. No solo presumía su riqueza, también construyó mezquitas, universidades y ciudades como Tombuctú. En vida, hizo de Malí el centro de aprendizaje y poder en África Occidental. Esta es la historia de Mansa Musa. Si te interesa la historia africana y las historias poco conocidas, este episodio es para ti. Siéntate, relájate y bienvenido a History Camp. Hola a todos, bienvenidos a History Camp. Soy Mark Gañón, gracias por estar en mi tienda. Cada semana exploramos historias interesantes y controvertidas del mundo y todas las épocas. Esto es History Camp. Este es el lugar donde intento entender todo lo que ha pasado. Y han pasado muchas cosas. Yo apenas acabo de llegar. Si ves la totalidad de la existencia humana, yo estoy como justo al final. Y luego están, ya sabes, 3000 años de historia escrita registrada. Probablemente 100.000 años. Fuimos humanos, pero durante 1.000 millones de años solo fuimos organismos en este planeta. Estoy tratando de entenderlo todo, y hoy no es la excepción. Pero antes de sumergirnos en esta potencia de África Occidental, tenemos que hablar contigo. Y solo quiero decir muchas gracias por sintonizarnos y hacer posible este programa. Cuando hacen clic en un episodio, se suscriben o comentan, incluso si es un comentario de odio sobre ese tipo del estudio. A veces eso ayuda a mantener la chispa en el campamento. Por cierto, Cristos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Solo quiero señalar que últimamente hemos recibido un montón de comentarios de personas que dicen que has estado hablando demasiado. ¿Tienes algo que decir al respecto? De hecho, estoy de acuerdo con ellos, al igual que mi familia y... ¿Tu familia? Sí, Aún resisten, el campamento religioso informó. Llegó una petición para un Cristos. Sí, no sé si podamos permitirnos eso. De verdad no lo sé. O sea, tenemos una cámara extra justo aquí. Salve al campamento Cristos. ¿Qué demonios está pasando? ¿No ha habido un aumento de apoyo últimamente? Voy a desactivar los comentarios, ¿de acuerdo? Porque no voy a permitir este tipo de motín. ¿De acuerdo? Esto es absurdo. Yo soy la estrella. Está bien, súbanlo en los comentarios. No hagan eso. De acuerdo, ya, esto se está volviendo una locura. Tenemos que hablar de Mansa Musa ahora mismo. Este es un nombre que si eres, no sé, solo un tipo casual de la historia, probablemente escuches a la gente decir, bueno, déjame reformular esto. Si tenías amigos negros, probablemente en algún momento escuchaste a tu amigo decir, pues, ¿sabías que el hombre más rico de la historia era negro? Y tú te quedabas como, ¿qué? Recuerdo que yo estaba en la secundaria y mi amigo decía, sí, hermano, el tipo más rico de todos era negro. Mi amigo Keith me dijo eso y yo me quedé como, ¿eh? Y de alguna manera tiene razón. Voy a explicar todos los detalles de cómo esto realmente sucede. Este personaje es fascinante y suele pasar desapercibido en la historia eurocéntrica. En Estados Unidos se estudia principalmente la historia europea, de donde provienen la mayoría de nuestros antepasados. Así que, como resultado, escuchas todo sobre lo que estaba haciendo Europa, lo cual obviamente es genial y una historia realmente importante. Pero hay todos estos otros continentes y personas que han estado haciendo cosas todo este tiempo de las que no sabemos nada. Mansa Musa es un buen punto de partida. Para entenderlo, primero hay que saber cómo era África Occidental antes de él. Así que antes de que los barcos europeos siquiera llegaran realmente a África, específicamente a la costa occidental de África, existían reinos, rutas comerciales y consolidación del poder en el continente durante toda la antigüedad, desde el año 1 después de Cristo. Hasta ahora han existido grandes y bulliciosos centros comerciales en toda África. Tienes oro yendo al norte por el Sahara, o Sáhara, como dice Cristos. La sal se mueve al sur para intercambiarse en el fondo del continente, lo que genera el surgimiento de imperios gracias a este intercambio. Para 1200, el imperio de Malí surgió de las ruinas de Ghana y heredó y mejoró sus redes comerciales. Lo siento, Ghana. Cuando Mansa Musa asumió el trono en 1312 no comenzó desde cero. Ya había heredado riqueza, una estructura comercial y un sistema de poder político. Lo que siguió fue totalmente diferente. Él tomó la riqueza que obtuvo, que ya sabes, muchos gobernantes antes que él obtuvieron riqueza, y la convirtió en una fuerza que el mundo en general ya no podía ignorar. La llegada al poder de Mansa Musa parece un mito, pero fuentes históricas indican que probablemente sea cierta.
Con historias de los años 1300 es difícil verificar todo, pero los historiadores coinciden en que Mansa Musa no debía ser rey. El gobernante anterior, Muhammad ibn Q, estaba obsesionado con el Atlántico y creía que había tierra al otro lado, por lo que hizo algo extraordinario. Construyó una flota, algunos dicen 200 barcos, otros 2000 y navegaron al oeste. Lo más loco es que nunca regresaron. Esta desaparición entregó el trono a Mansa Musa en 1312, heredando un imperio que funcionaba perfectamente. Las minas de oro estaban produciendo oro, las rutas comerciales eran seguras y el estado era relativamente estable. Musa tomó el poder en el momento exacto y, lo que es más importante, fue lo suficientemente inteligente como para entender lo que se le había dado. La relación precisa entre Musa y su predecesor aún se debate. Algunas fuentes afirman que Musa fue el diputado designado durante su ausencia. Algunos dicen que eran familiares, quizá primos o hermanos por línea real, pero no se sabe con certeza. Sabemos que Musa asumió el cargo sin problemas, y eso no es casualidad. Eso realmente apunta a una planificación y a una verdadera legitimidad real, y luego, por supuesto, a habilidad política. Ahora, antes de entrar en la famosa peregrinación de Musa que sorprendió al mundo medieval, primero tenemos que entender de dónde vino toda esta riqueza. Es clave entender que esta zona de África Occidental no obtuvo riqueza por casualidad, ¿verdad? El imperio estaba sobre los campos de oro más ricos del mundo medieval. Bambouk y Bure, en la actual Malí, Senegal y Guinea, producían grandes cantidades de oro anualmente. Musa no solo tenía el oro, también controlaba los sistemas a su alrededor. Por estas rutas comerciales circulaba todo lo imaginable. Me refiero a oro, sal, marfil e incluso personas esclavizadas. Y en cada parada importante, Malí tomaba su parte. El oro llegaba por varios métodos. Mucho se extraía de ríos y arroyos como polvo, un trabajo lento y laborioso, pero constante. Y también existía la minería de pozos, ya sabes, excavando fosas poco profundas para alcanzar vetas de oro, y ese era un trabajo sumamente brutal, pero ahora sumamente rentable. En 1300, la economía mediterránea usaba oro, gran parte de África Occidental, por lo que comerciantes árabes cruzaban el Sahara, arriesgando la muerte por hambre, sed, bandidos y las peores condiciones imaginables. Porque lo que esperaba al otro lado valía la pena. En ese tiempo, la sal era casi tan valiosa como el oro. Las minas de sal en Tagaza, controladas por Malí, producían grandes bloques que valían más cuanto más al sur ibas. Así que él controlaba los campos de oro y también controlaba las rutas entre ellos, así que el oro se movía hacia el norte, la sal se movía hacia el sur y las personas esclavizadas se movían básicamente en todas las direcciones. Marfil, colón, nueces, textiles y productos manufacturados circulaban por estas ciudades, donde los funcionarios cobraban su porcentaje en cada intercambio. Los imperios ya no debían controlar cada caravana ni moneda, solo mantener seguros los caminos, el orden y evitar que Malí fuera ignorado. Y nadie entendía esta infraestructura mejor que Mansa Musa. Era casi como, de alguna manera, el Bezos del mundo africano medieval. Solo debía controlar las rutas y tener mucho oro, no hacer todo ni producir cada cosa. Hoy en día, al calcular la riqueza de Mansa Musa, la gente enfrenta problemas porque los números no tienen sentido moderno. Incluso los escritores medievales tenían problemas porque no tenían con qué compararlo. El historiador Al-Umari escribió una década después de la peregrinación que Musa viajó con una caravana de 80 camellos cargados de oro. Cada camello cargaba unas 300 libras, sumando entre 12 y 15 toneladas de oro. Es difícil imaginarlo. La riqueza de Musa probablemente alcanzó su cima en la década de 1320 durante su peregrinación. No solo tenía gran fortuna. Malí controlaba una parte enorme del suministro de oro del mundo en ese momento. Algunas fuentes incluso estiman que era aproximadamente la mitad, pero de nuevo es difícil de verificar realmente. Así que, quiero decir, ese es un tipo de poder diferente a simplemente ser un tipo rico. Por eso, hoy se sigue hablando de Mansa Musa. Incluso las personas más ricas dependen de grandes sistemas, mercados y gobiernos, pero Musa no. Al llegar con oro, todo cambiaba. Las economías y ciudades enteras se transformaban por su riqueza. Por eso es difícil entenderlo ahora y la historia sigue vigente. Quiero decir, economistas modernos han intentado ponerle una cifra a su riqueza. Algunas estimaciones la sitúan en el rango de los 400.000 millones de dólares en el dinero de hoy.
Otros incluso dirían que esa cifra es potencialmente demasiado baja, porque el verdadero asunto es que la riqueza de Musa no es solo dinero en efectivo, también es control político. Él no necesitaba todo el oro, solo controlaba su origen. Piensa lo que eso implica. Los reinos europeos buscaban oro para acuñar monedas y estabilizar sus economías, por lo que ciudades-estado italianas fortalecieron su poder bancario con el oro de los imperios bizantinos. Toda su moneda dependía de este flujo de oro, y Musa tenía el control, podía inundar el mercado o restringirlo cuando quisiera. Y luego Musa decidió hacer su famoso peregrinaje a la Meca, y esto lo cambió todo. En 1324 Musa fue a la Meca para la Hajj, la peregrinación a la ciudad sagrada. Hablamos de esto en un episodio de History Camp, puedes verlo ahí. Solo necesitas saber que básicamente dirige una caravana. Un séquito tan grande que los testigos no coincidían en la cifra. Algunas fuentes hablaban de hasta 60,000 personas. Su vanguardia tenía 500 asistentes con bastones de oro. Su esposa principal iba con su séquito de 500 asistentes. Solo organizar este viaje era asombroso. La logística por sí sola es increíble. Mover a tanta gente a través del Sahara suena como una pesadilla logística. Las fuentes de agua debían mapearse meses antes y la comida durar semanas entre oasis. Requerían guías, guardias armados y miles de camellos para transportar suministros. La caravana, como una ciudad móvil, recorría millas por uno de los entornos más duros del planeta. Así que cuando Musa llegó a El Cairo en julio de 1324, la ciudad nunca había visto algo así. El Cairo era el centro intelectual y económico del mundo islámico. En ese momento ya había recibido a peregrinos ricos antes, pero Musa hizo que todos esos otros peregrinos parecieran extremadamente ordinarios. Al principio, el sultán mameluco de Egipto, Al-Malik al-Nasir, se negó a reunirse con Musa. El protocolo exigía que los visitantes se inclinaran ante el sultán, pero Musa se negó y dijo que solo lo haría ante Alá. El enfrentamiento duró días hasta que alcanzaron un compromiso que mantuvo la dignidad de ambos. Ese momento muestra quién era Musa. Era muy religioso y consciente de su estatus. No se inclinaba ante ningún gobernante por poderoso que fuera. La historia dice que Musa estuvo 3 meses en El Cairo y repartió oro a eruditos, funcionarios, pobres y a casi todos los que se lo pedían. Financió proyectos completos y pagó precios muy altos por productos. Un funcionario informó tras recibir miles de dinares de oro como regalo personal, lo que casi causó un shock en la economía. Musa regaló tanto oro que su valor en El Cairo cayó mucho. El precio frente a la plata bajó 12% y no se recuperó por 12 años. Solo piensa en eso. Esto no es solo una pequeña perturbación. El oro era la base de la moneda medieval, así que cuando su valor colapsó de repente, todo lo demás se vio afectado. Los comerciantes perdieron riqueza rápidamente y quienes tenían ingresos fijos notaron alzas de precios. La economía de El Cairo fue estable por años, pero la gran generosidad de Musa la cambió en pocos meses. Muchos pasan esto por alto. Musa notó que se había excedido en el regreso e intentó pedir oro prestado con alto interés para compensar el daño. No está claro si eso ayudó o saldó las deudas. Registros históricos muestran que el gasto de un hombre dañó una economía clave. Importa que intentara solucionarlo. No era ignorante en economía, solo no vio cuánta riqueza tenía ni cómo impactaría a una economía pequeña. La peregrinación siguió a la Meca, donde Musa realizó los rituales requeridos. Conoció y reclutó activamente a eruditos, teólogos y juristas de todo el mundo islámico. Eruditos y juristas como el poeta andaluz y experto legal Abu Ishaq al-Sahili, a quien conoció en el regreso, aceptaron ir con él a Malí. Estos eran los centros islámicos, y Musa convenció a eruditos de élite de dejar esas ciudades. Y eso por sí solo te dice lo persuasivo que era, y también qué tipo de recursos podía ofrecer ahora. Esta peregrinación fue un acto de fe y también política. En un solo viaje, Musa mostró la riqueza de Malí al mundo, creó lazos con gobernantes, reclutó talentos y fortaleció su imperio. Mientras cumplía este deber religioso, el Hajj era crucial. Esta peregrinación colapsó temporalmente la economía de El Cairo y puso a Malí en el mapa.
Antes del Hajj de Musa, África Occidental era desconocida en la mayoría de los mapas hechos por cartógrafos de lugares como El Cairo y Bagdad. Decían que sabían de gente allá, pero no sabían qué pasaba. Los eruditos sabían que el oro venía del sur del Sahara, pero los detalles eran vagos. A veces inventaban cosas, pero tras Mansa Musa todo cambió. En 1375, el Atlas de Katsalan. Este es el mapa mundial medieval, creado alrededor de 1375, muestra a Mansa Musa sentado en un trono, sosteniendo un orbe de oro. Los cartógrafos europeos ya no podían ignorar esta región. Malí dejó de ser solo una idea o tierra de fantasía. Era un lugar real con un gobernante real y una riqueza extrema, y el impacto fue más allá de los mapas. Yo, Musa, me presenté deliberadamente como un gobernante musulmán, y eso realmente importa, le dio legitimidad. Tenía una gran red desde Andalucía hasta la India. Intercambiaba cartas con gobernantes en Marruecos y enviaba regalos a sultanes en Egipto y en casa. Remodeló las instituciones de Malí, construyó mezquitas y escuelas coránicas, y puso el Islam en el centro de la vida estatal como nunca antes. Los eruditos de la Meca enseñaban religión y mejoraron las instituciones académicas de Malí. El Islam llegó a África Occidental siglos antes de Mansa Musa, traído por comerciantes y eruditos, pero era principalmente urbano y de élite. La gente seguía con sus creencias tradicionales y Musa nunca obligó a nadie a convertirse. No actuaba así. Hizo que el Islam fuera inevitable y construyó mezquitas en cada ciudad importante. Fundó madrasas donde los estudiantes aprendían árabe y estudiaban el Corán, y trajo jueces capacitados en la ley islámica para administrar justicia usando principios de la Sharia. Esta estrategia era principalmente de fe, pero también una herramienta política eficaz. Al presentar a Malí como un verdadero Estado islámico, Musa abrió puertas que antes estaban cerradas. Los comerciantes musulmanes del norte de África comerciaban con mayor facilidad, los eruditos viajaban más y los lazos diplomáticos eran más fáciles de mantener. Malí dejó de ser solo un lugar lejano famoso por su oro y ahora forma parte de los principales centros culturales e intelectuales del mundo islámico. Los eruditos que trajo necesitaban un lugar, así que Musa les dio Timbuktu. Ahora probablemente hayas escuchado a la gente decir, «Oh, sí, está allá en Timbuktu». Este es un lugar real que tenía un verdadero progreso académico activo. La ciudad ya era un importante centro comercial, pero Musa la transformó en una potencia cultural e intelectual. Encargó la mezquita Jinga Rabir. Diseñada por Abu Ishaq al-Sahili, arquitecto de Granada, pronto fue un centro clave de aprendizaje y atrajo estudiantes de todo el oeste y norte de África. Es importante señalar que al-Sahili no era solo un arquitecto, ya lo mencionamos antes como un poeta muy reconocido, conocido en todo el mundo islámico. Musa lo conoció en la peregrinación y lo convenció de volver a Malí. Ibn Khaldun dice que Musa pagó 12.000 mitkals de oro por el trabajo, unos 50 kilos incluso para sus estándares. Eso era una enorme cantidad de dinero, y la construcción en sí misma fue bastante innovadora. Las mezquitas se construyeron utilizando métodos locales de tierra, muchos ladrillos de barro reforzados con vigas de madera y algo de piedra caliza se incorporaba, pero la técnica principal era esa. Los constructores perfeccionaron esto por siglos, logrando estructuras más fuertes, grandes y duraderas que muchas anteriores. La mezquita Jinga Rabir fue el inicio. Luego vinieron Sankori y Sidi Yahya, que no solo eran lugares de culto, también eran universidades. Los eruditos que reclutaba enseñaban derecho islámico, teología, astronomía, matemáticas y medicina. Las bibliotecas tenían manuscritos copiados a mano sobre temas que iban del Corán a la filosofía griega. Para el siglo XV, Tombuctú contaba con decenas de miles, quizá más. Las 3 mezquitas universidades de Tombuctú y ciudades cercanas educaron a unos 25.000 estudiantes según estimaciones. Cuando la ciudad llegó a 100.000 habitantes, el sistema educativo era extremadamente riguroso. Los estudiantes comenzaban leyendo el Corán y solo hacían memorización básica, luego avanzaban a la lógica, después a la gramática y finalmente a la retórica. En el nivel más alto estudiaban derecho y teología tan a fondo que podían debatir con eruditos de El Cairo o Damasco. No solo aprendían de libros, también astronomía para navegar, matemáticas para comercio y medicina de textos griegos y árabes. Cuando Ibn Bututza visitó Tombuctú en 1353 tras la muerte de Mansa Musa, halló una ciudad donde los eruditos eran respetados, los debates públicos y los libros muy valorados. Eso no fue un accidente, sino un intento deliberado de crear un centro académico.
Comprendió que el poder real era el conocimiento y atraer a grandes mentes, no solo el oro o los ejércitos. Su cultura intelectual sobrevivió a su imperio. Aunque el poder político de Malí decayó, Tombuctú siguió como centro de aprendizaje y los estudiantes seguían llegando. Los manuscritos continuaron copiándose, estudiándose y debatiéndose. Hasta hoy, el Instituto Ahmad Baba conserva miles de ellos. Prueba física del mundo intelectual que Mansa Musa puso en marcha, la mezquita Jinga River todavía se mantiene en pie hoy en día, aunque sus muros de adobe todavía necesitan, ya sabes, un cuidado constante. Como la mayoría de los edificios de barro en la región, Musa comprendía el significado de esa arquitectura. Al llegar a las ciudades de Malí, los visitantes veían mezquitas y edificios de poder que rivalizaban con los de El Cairo o Damasco. Los edificios mostraban la importancia de Malí antes de hablar. Además de templos, Musa mandó construir palacios, edificios de gobierno y fortificaciones. El Palacio Real de Tombuctú se hizo legendario. En Niani, la capital, había un gran salón de audiencias diseñado con ayuda de Al-Sahili. El Palacio de Tombuctú ya no existe, pero historiadores señalaron que los edificios de Malí mostraban riqueza por su tamaño y artesanía. Esta arquitectura era práctica y no solo decorativa. Las gruesas paredes mantenían frescos los interiores y las aberturas permitían la circulación de aire incluso al mediodía en África Occidental. Las ideas venían del norte de África, pero se adaptaron a los materiales y clima locales de África Occidental. El resultado fue algo único, claramente islámico pero propio de África Occidental. Musa no solo edificó ciudades, también creó un lenguaje visual de poder que la gente recordaría mucho después. ¿Pero quién era Mansa Musa como persona? Nunca escuchamos directamente de él, no dejó cartas ni discursos. Todo lo que sabemos viene de quienes lo observaron, principalmente historiadores. Al-Amari describió a Musa como digno, sumamente generoso y muy consciente de su reputación, tanto que su generosidad rozaba la imprudencia. Cuando Ibn Battuta visitó Malí tras la muerte de Mansa Musa, habló con quienes habían servido y asistido al gobernante. Describieron a un gobernante autoritario. En la corte, los visitantes se quitaban los zapatos y se echaban polvo en la cabeza, costumbre de África Occidental que Mansa Musa conservaba. Algunos visitantes musulmanes lo veían raro, pero Musa mantenía esas tradiciones junto con el Islam. La corte estaba cuidadosamente preparada. Los visitantes se acercaban al trono en silencio. Nadie interrumpía cuando Mansa hablaba. Y simplemente no se hacía. Quiero decir, nadie se atrevería jamás a mostrar ninguna señal de falta de respeto hacia este gran gobernante. Guardias con armaduras elegantes, músicos con instrumentos tradicionales y sirvientes listos para actuar. Era todo un espectáculo, casi un teatro de poder bellamente coreografiado. Mansa Musa no era un gobernante distante que solo se aislaba en el palacio. Realizaba audiencias, escuchaba peticiones y hacía preguntas reales a los eruditos. Quería saber qué estudiaban, de dónde venían y qué ideas circulaban en distintas ciudades de la región. Las crónicas dicen que pasaba horas conversando, reuniendo libros y fomentando la erudición por auténtica curiosidad, no solo por aparentar. Él pensaba que la educación fortalecía su gobierno y su generosidad era famosa, aunque controvertida, y lo precedía a donde iba. Incluso entonces, algunos historiadores lo criticaban por gastos tontos o excesivos. Tal vez tenían razón, o quizá Mansa Musa sabía lo que hacía, compraba atención. Construía su reputación y se aseguró de que su peregrinación y reino no pasaran desapercibidos. Al ver el resultado, la segunda explicación parece más lógica. Su Hajj fue una de las peregrinaciones más famosas de la historia y, 700 años después, aún se menciona. Tras el oro, la riqueza y la teatralidad, seguía habiendo un imperio por gobernar. Bajo Musa, Malí no era controlado desde un solo centro, sino por gobernadores provinciales y reyes tributarios. Los gobernadores gestionaban impuestos y administración en aldeas, mientras los reyes tributarios gobernaban localmente. Al final pagaban tributo y enviaban tropas cuando se les pedía, pero eso solo funcionaba con atención constante. Namusa no daba la lealtad por sentada. Recompensaba a los gobernadores que hacían bien su trabajo, pero vigilaba de cerca a todos. Los funcionarios se rotaban tanto que nadie podía formar una base de poder para desafiar a Musa. Utilizaba informantes para conocer las condiciones locales. Los puestos más rentables eran para allegados a la familia real. Así el poder se compartía, pero nunca se descuidaba.
El ejército era otro pilar de control, por supuesto. Malí mantenía un ejército permanente de alrededor de 100.000 soldados que podían desplegarse rápidamente por todo el imperio. Y su núcleo era una fuerza de caballería de élite, aproximadamente 10.000 jinetes blindados que eran extremadamente rápidos y altamente móviles. El resto eran unos 90.000 infantes entre arqueros, lanceros y tropas para asedios y guarnición. Musa no pasó su reinado luchando o conquistando todo el tiempo, aunque sus campañas expandieron y consolidaron el vasto imperio. La mayoría del tiempo ni siquiera necesitaba usar la fuerza. El simple hecho de saber que podía hacerlo era suficiente, y los estados tributarios entendían el equilibrio de poder y al final simplemente se mantenían en orden. Ahora, Mansa Musa gobernó durante unos 25 años, quizá un poco más. Se dice que murió alrededor de 1337, probablemente en sus 60 años. El trono pasó a su hijo Magan. La transición fue tranquila porque Musa nombró a Magan su adjunto en el Hajj, pero en menos de 4 años el hermano de Musa, Suleimán, derrocó a Magan. Aunque Musa construyó cuidadosamente un sistema, no pudo sostenerse para siempre. Los registros guardan silencio. Al final de su vida, Musa solo se dedicó a mantener lo que había construido, sin grandes guerras ni nuevos proyectos. ¿Quién sabe por qué? Tal vez estaba satisfecho, tal vez en su vejez simplemente bajó el ritmo. No lo sabemos, pero cuando Mansa Musa murió, Mali estaba en su apogeo. El tesoro estaba lleno, las fronteras seguras, las ciudades y lugares como Tombuctú prosperaban. Musa tuvo éxito según los estándares medievales, gracias a su erudición y debate. Él no creó Malí desde cero, heredó un imperio fuerte, pero logró hacer lo imposible de ignorar. Por eso su nombre perdura hoy. Los imperios de personas extraordinarias no siempre sobreviven a sus creadores. La caída de Malí no ocurrió de inmediato, fue lenta y, ya sabes, en muchos aspectos desigual. Makan, hijo de Musa, gobernó 4 años. Luego surgieron luchas de poder y los sucesores pelearon, mientras los reinos tributarios se alejaban. Para finales del siglo XV, Malí era solo una sombra del imperio que Musa gobernó. No hubo una sola causa para esto, casi nunca la hay. Algunos gobernantes son menos astutos o más débiles y no logran mantener el poder como Musa. Las rutas comerciales cambian, surgen nuevos poderes en la región y los conflictos internos finalmente agotan el dinero y la mano de obra. Y los sistemas que él había construido lentamente simplemente comenzaron a evaporarse. Pero hay una explicación aún más simple. Nadie después de Musa tuvo la misma combinación de riqueza, visión y autoridad personal. No solo era rico, también muy persuasivo, disciplinado y brillante, siempre conversando con eruditos e imponiéndose de forma insustituible. Quizá fue un gobernante único en su generación y puso un estándar que sus sucesores no pudieron igualar. Creó un reino tan vasto y tan poderoso que tal vez solo él sabía cómo gobernarlo adecuadamente, y una vez que alguien así se va, incluso los imperios más fuertes comienzan a desvanecerse. Curiosamente, Mansa Musa no simplemente desapareció cuando su imperio decayó, las historias sobre él continuaron circulando. Siguió en mapas medievales, destacando el Atlas catalán, sentado en su trono con el orbe de oro. Y mucho después de que el poder de Mali se desvaneciera, él permaneció, un recordatorio de algo que el mundo más amplio a menudo subestimaba, que el verdadero poder existía mucho más allá de Europa, y eso es aterrador para la élite europea, y por eso la historia sigue siendo importante. Musa no solo representa riqueza, también demuestra lo que las sociedades africanas ya podían lograr. Estados organizados, comercio, centros de erudición y debate, y gobernantes respetados mundialmente. Por eso la gente regresa a la historia, no solo por su riqueza, sino porque sus acciones impactaban las economías, y porque fue lo suficientemente visionario e inteligente como para expandir su influencia y, en última instancia, la influencia de su reino por todo el mundo. Un poder así es raro. Así, damas y caballeros, esa es la historia resumida de Mansa Musa. Mansa Musa es un tipo interesante. Hay mucho que no sabía antes. Investigamos un poco, pero aún hay cosas, ¿no? Presumir intencionalmente la riqueza de tu nación cuando tan pocas personas saben que tienes ese nivel, creo que es realmente útil. Creo que es poderoso que puedas llegar a un lugar, destruir toda una economía y seguir adelante. ¿Sabes a lo que me refiero? También es gracioso que cuando viaja por el desierto, lleva a su esposa y además le da un séquito. Apuesto a que no hablaron en todo el viaje.
Es un viaje muy tranquilo. Él y sus chicas diciendo, sí, todo bien, todo bien. Ella se queda como a una milla atrás, le gusta ir despacio, ya sabes, estoy casi seguro de que eso es lo que él hacía. Era como, sí, amigo, no quiero presionar a mi chica. Esa peregrinación de África Occidental a Arabia Saudita toma mucho tiempo, es un viaje muy largo. Chris, ¿aprendiste o notaste algo de esto? Me parece fascinante que él fuera tan rico que su fortuna supera principios económicos como la inflación. Oh, sí, probablemente ahí es donde empezó mucho de eso. Oh, sí, exactamente. Es como, bueno, ¿quién va a tener suficiente dinero para cambiar toda una economía? Y era como, bueno, este tipo, ya sabes, él podía llegar y regalar tanto oro que literalmente devaluaba la moneda. Sí, Dejó las ciudades pobres por ser tan rico. sí, o sea, es una locura, ¿no? No sé, hermano, es un tipo interesante. Y también el hecho de que le daba tanta importancia como a la educación. Siento que probablemente solo era un tipo inteligente que decía, sí, quiero hablar con la gente todo el día. Como que podría haber sido como el Rogan original, hermano. Él era como, solo quiero hablar con científicos todo el tiempo. ¿Sabes a lo que me refiero? Solo llegar y platicar con ellos, sacarles información. Esa es como mi vida soñada. Creo que si yo fuera Mansa Musa con oro ilimitado, solo me sentaría en mi palacio. La gente vendría de todo el mundo solo para contarme cosas. Decir que quieres ser el hombre más rico del mundo suena simple, pero el punto sigue siendo válido. Lo interesante es que aquí hay varias cosas. Una, su título oficial es Mansa Musa Keita I, pero Mansa no es un nombre, solo significa Emperador no lo sabía. Rey de Reyes, y Kita lo asocia con la dinastía fundada por su dieta Kita, el fundador del imperio. Hay tantas cosas de este tipo que me parecen cautivadoras. Es una locura que lo ignoren. No diría que lo ignoran. Supongo que la gente sabe de él, pero en realidad nadie lo conoce, ¿sabes? Creo que también es un testimonio del Islam que da estructura a lugares con religiones populares. Como estaba muy solidificado, existen los 5 pilares a los que la gente es muy devota. Creo que eso le da estructura. Así que cuando obtienes una riqueza enorme, eres mucho más disciplinado con ella. Mientras que, si crees en algún tipo de panteón con muchos dioses diferentes, quién sabe si lo vas a manejar de la manera correcta. No quiero faltarle al respeto a la antigua religión de África Occidental. No sé qué es, pero él es muy diplomático e inteligente. Eso es lo más importante para mí. ¿Descubriste otro dato curioso en la investigación? Tombuctú no era su capital, la verdadera capital de Mali era Niani. Ya lo dijimos, vamos, Gristos. Perdón por eso. Lo mencionamos, pero quiero decir, eso es, ya sabes, todos estamos aprendiendo aquí, y estoy bastante seguro de que la capital ahora es Bamako. ¿Puedes verificar ese dato? Trabajo en geografía y capitales. Creo que es Bamako. ¿Por qué no es como los lugares históricos? ¿Es correcto el dato de Bamako? ¿Será por eso que no es Tombuctú? No sé si es la más famosa. Es mucho más famosa, sabes a lo que me refiero, pero Bamako tiene un nombre genial. Sí, suena como el apellido de un jugador africano de la NBA como de África. Sí, exacto. Timoteo Bamako. Dirías, sé de dónde es, 100%. Es gracioso porque el estereotipo de mis amigos africanos es que vienen a América. Los padres dicen, vas a ser doctor, vas a ser abogado, vas a estudiar, ya sabes, vas a ir a la escuela. Él era como el papá africano original. Dijo que haría una universidad para que fueras, así que no tenías opción. De todos modos, una leyenda bastante genial. Gracias por escuchar otro episodio de History Camp. Si les gustó, tengo buenas noticias. Cada semana publicamos más episodios de historia, repasando a las personas más interesantes de la historia, los eventos más locos y entrando en todos los detalles más minuciosos, junto con mis comentarios tontos. Si les gusta, por favor, suscríbanse. Si les interesan temas religiosos y análisis profundos, está Religion Camp. También tenemos Camp Gagged en el canal principal. Ahí hablo con personas reales que realmente saben de lo que están hablando, que de verdad son inteligentes. Ellos van a la universidad y nos enseñan cosas como profesión, así que si les interesa eso, por favor, acompáñenos ahí. Como saben, esto es History Camp. Lo hacemos cada semana y espero verlos para hablar del pasado. Paz.